¿Te acuerdas de Puccini? Familia, ¿por qué se olvidaron de mí? Hoy hablaremos de una caricatura que es de esos típicos casos de fracaso en Estados Unidos, pero con gran aceptación en Hispanoamérica. Una caricatura que la verdad es distinta como la recordaba. Recuerda darle like si te ha gustado este vídeo y suscribirte para seguir recordando series olvidadas o poco populares. Ya está la opción de miembros del canal y la de super gracias si quieres apoyar de manera más personal a este canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Puccini es una caricatura que tuvo su producción en 4 países distintos en los que incluyen Países Bajos, Alemania, Canadá y Estados Unidos, siendo Munich M.TV y San Francisco Wild Brain sus principales casas productoras. La idea temprana de la serie nace de las ideas del californiano Dave Thomas. Tal vez hayas escuchado sobre él por ser productor en caricaturas como El Tigre, Mighty B o Galaxia Wonder. Inspirado en el cortometraje A Dog Cartoon, producida por Wild Brain, empieza a darle forma a lo que quería crear. El 2 de febrero del nuevo milenio vería nacer a Puccini, siendo transmitido en 3 de sus principales 4 países de producción, exceptuando Estados Unidos. Se dice que el motivo fue que Wild Brain quería ver si la producción triunfaba en otros países primero. Conocida en esos países como Puccini's Yard, la serie fue bien aceptada, lo que hizo que la productora estadounidense por fin se animara a lanzar la obra de Thomas hasta el 7 de septiembre de 2002. ¿Quieres saber algo curioso? La caricatura se estrenó en Hispanoamérica antes que en Estados Unidos. En esta región, Puccini se estrenaría el 5 de noviembre de 2001 por Nickelodeon, que fue el canal más recordado de su transmisión. Pero también tuvo transmisiones en canales locales de varios países hispanos, aunque en España su principal transmisión se dio en Boomerang, y ya en el Reino Unido fue en Cartoon Network. La serie no tenía mucho hype hasta llegados el año 2003, cuando Nickelodeon empezó a darle un horario más accesible en la tarde y más propaganda. Pero ¿de qué iba Puccini? La historia nos la cuenta en la propia intro. Puccini es un perro italiano quien tenía una vida de lujos al ser la mascota de una señora rica. Lastimosamente, la señora falleció, dejando a Puccini con una gran soledad y en la calle. Para más desgracias, Puccini es llevado a la perrera en donde parece que pasará toda su vida, hasta que es adoptado por la familia White. Walter White, quien es un padre de familia con una personalidad bastante obsesiva y protectora. Wendy White, quien es una ama de casa con una personalidad amorosa pero despistada. Personalmente la considero una MILF de caricatura muy olvidada, y eso que tiene tremendo potencial. Y por último, William White, a quien conoceremos como Billy. Billy es el principal eje de los episodios junto a Puccini. Billy es el típico niño travieso e hiperactivo que hace estupideces, tal vez muchas sin intención, pero que terminan siendo muy pesadas. Grábate a Billy porque será el eje de lo que hablaremos más adelante. En fin, la trama será ver a Puccini adaptándose a su nueva vida de clase media y a una familia un poco extraña, a pesar que él quisiera que fueran ellos quienes se adaptaran a él. Puccini siempre tendrá el dilema que le tiene cierto aprecio a sus nuevos dueños, pero no se acostumbra a ellos. Más que por su estilo de vida, es por sus personalidades. Cuando yo miraba la serie de niño, tenía una percepción de que la familia White era sumamente cariñosa con Puccini, por lo menos de parte de los padres, y más porque el primer episodio parece que así te lo pinta. Sin embargo, conforme avanzan los episodios, te das cuenta que los White no adoptaron a Puccini por ser buenas personas, o porque Billy quería un perrito, era porque su vecindario es muy peligroso y quieren un perro guardián. Además que el señor White mete a Puccini a varios concursos para ver si gana algo. Siempre que Puccini cumpla su función de perro guardián será apreciado, si no, pues no. El señor White es un padre de familia muy cambiante en su personalidad. No es serio, se enoja en ocasiones, en otras es amoroso, en otras es avaro, en otras inteligente, en otras tonto. Como que no supieron darle una personalidad establecida para toda la caricatura. Experimentaron varios tipos de padre con él. La señora White es tal vez la que más podría decirse que se preocupa por Puccini, pero también le hace menosprecios en muchas ocasiones. Además que tampoco es una personaje con personalidad definida. Muchas veces amable, pero en otras parece lista, en otras parece tonta. Aunque tal vez se deba por su estilo de vida algo hippie, si se puede llamar así, porque le gusta el yoga, es vegetariana y le gusta todo lo medicinal. Pero el problema está en Billy. Tal vez de niño no lo ves mucho al tener esa edad, o tal vez esa personalidad, pero Billy es uno de los personajes más pesados que he visto en la animación. Se la pasa haciendo travesuras y culpando a Puccini de todo, además de darle cierto maltrato.
En algunos episodios parece quererlo, pero son escasos momentos. Por lo general, será el pobre perrito sufriendo y siendo torturado por Billy. Si me lo preguntas, la serie tiene un gran concepto y es grandiosa, pero cuesta mucho soportar por sus personajes principales, y pues son ellos lo que le dan toda la trama. Puccini es el único personaje por el que vale la pena ver los episodios. Incluso, analizando la serie, te das cuenta que es muy profunda, pues Puccini, a pesar que demuestra cariño y cierto afecto a los White, acostumbrándose a ellos, también lo hace porque sabe que si no, entonces vuelve a la calle y volverá a estar solo. Es como el caso de conformarte con cualquiera, incluso si te tratan mal para no estar solo, pero Puccini simplemente se conforma con que a los White le den un techo, y que no dudaría en abandonarlos si alguien más se presenta en su vida, aunque como digo, la serie es inconsistente en las personalidades de los personajes, pues de vez en cuando parece que ellos aprecian mucho a Puccini y Puccini a ellos. La serie tiene calificaciones mixtas, desde el 3 hasta el 6 de 10, y la mayoría de sus malas calificaciones y críticas vienen del público estadounidense. Y como he dicho, las principales quejas no son por las tramas, son por sus personajes, en especial por Billy, quien es insoportable. Incluso, Estados Unidos fue el país de los principales productores que menos la transmitió por ser mal recibida, resultando un fracaso allá y sacada del aire en 2003, aunque sus demás países siguieron con ella hasta el año 2005. Incluso Latinoamérica le daba mucho rating a la serie. Tal fue el punto que en 2005, cuando Nickelodeon decidió dejar de transmitir la serie, la despidieron con un especial llamado Bye Bye Puccini, especial que yo vi sin saber que se trataba de una salida de transmisión. Puccini pasaría a ser transmitida por canales locales posteriormente. La pregunta es, ¿vale la pena verla? Personalmente digo que sí, pero enfócate en las tramas. Si te tomas muy a pecho a la familia White, te vas a desesperar. Solo fíjate en Puccini y sus aventuras. La serie contó con 26 episodios que se dividían en 3 secciones, por ende las tramas serán muy cortas. Están episodios como El perro del amor, que era mi favorito, en donde Billy se enamora de una chica, pero hay otra menos agraciada que interfiere en ellos. Puccini trata de hacer que Billy se acerque a esa niña, pero ya sabemos cómo es Billy de tonto. Espuma, en donde Billy le da unas Alka-Seltzer a Puccini para que parezca que tiene rabia, y así asustar a toda la ciudad. Tarde de perros, en donde Puccini piensa que los White lo devuelven a la perrera, pero es solo un refugio temporal porque al lugar donde ellos van no dejan ingresar perros, y luego regresan por Puccini. El huésped, en donde Puccini deja ingresar a la casa a un ladrón pensando que es un caballero inglés de alta clase, aunque sin querer, Puccini salva el día. Se busca, quien me pareció el episodio más desesperante, pues muestra cómo cada miembro de la familia White ha maltratado a Puccini y piensan que es por eso que el perro ha escapado, pero este simplemente estaba atorado en el auto. Y Abandonado, que actúa como el primer episodio. Puccini es dejado encerrado en su casa, sin nada que comer y beber, pensando lo peor de sus dueños. Pero al final del episodio, los White regresan a la casa porque se dan cuenta que él no estaba en el auto, siendo esos episodios en donde la familia, incluso Billy, parecen quererlo demasiado. También este episodio se da la casualidad que nos presentan que a pesar de que Puccini sabe hablar, los humanos no le entienden. En la actualidad, la serie tiene su doblaje al español americano bien conservado y lo encuentras incluso en esta plataforma. Su doblaje de España no estoy muy seguro, pero sí encuentras episodios sueltos en internet. Su doblaje al español para la península lo hicieron Alberto García Escobar como Puccini. Ahora escúchame, esta clase de comportamiento puede ser adecuado en el... Antonio Cancelas como Billy. Toma, bonito, puedes tomarte las sobras de los huevos revueltos. Juan Diegues como el señor White. Bonito, puedes acabarte mis sobras. Te pondrá un poco. Y Carolina Vázquez como la señora White. Me encanta, es una monada. Para el doblaje español de Hispanoamérica hecho en México, fueron Ricardo Tejedo como Puccini. Sí, quiero un rico pollito con papas. Luis Daniel Ramírez como Billy. ¡Ay, huele a queso! ¡Parece queso! Martín Soto como el señor White. Problema de disciplina, soy un pobretón sin queso. Y Rebeca Patiño como la señora White. Hola, soy Wendy y él es Puccini. Para su idioma original, Billy West fue la voz de Puccini y el señor White. Dee Bradley Baker como Billy. Leslie Carrara como la señora White. ¿Y tú recordabas a Puccini? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál episodio recuerdas más? Déjame en los comentarios así como tu like. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.